Perfecto. Bueno, me presento, que era creo lo que faltaba el videíto. Soy Diego Aguilera, ingeniero agrónomo, me recibí en la Facultad de Balcarce y actualmente estoy trabajando en el CREA San Manuel y en el CREA Tandil con Miguel Redolati y después en el CREA Arroyo Los Huesos con Beto Galdiano y Sebastián Salvaro. Así que estoy bastante en lo que es CREA, después asesoro empresas privadas. Cuando hablé con José y con algunos de los chicos ahí del CREA Sudeste, pareció interesante ver todo lo que es proyecciones de margen en la campaña 2021 y después contar un poco conceptos ya sea técnicos, algunos que voy a tocar muy por arriba obviamente, y algunas cuestiones de financiamiento o de ventas que pueden ser para ganar algo de eficiencia del cultivo. ¿Bien? Como para empezar, me parece interesante contar desde 3 dimensiones un poco cómo es la evolución de precios y situar un poco la campaña que estamos iniciando de mejor manera. Y lo mejor es ver un poco cómo fue evolucionando el tema de retenciones en el agro en los últimos 2 años, 2 años y medio. Recuerdan que en enero de 2018 estábamos con 0% de retenciones en maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, y el único que tenía retenciones era la soja, que iba bajando 0,5% absoluto por mes, con la idea que iba a llegar a 18%. Después ya para septiembre del 2018 las cuentas de Argentina no estaban de la mejor manera y se decidió meter esos 4 pesos por dólar como derecho a exportación, formando una retención de este tipo de porcentajes, y después con el nuevo cambio de gobierno, lo que terminó pasando es, volvieron las retenciones típicas que tenían antes los granos, y actualmente estamos con este componente de retenciones. Hoy estamos en el 33% de soja, 12% en maíz, trigo, cebada y sorgo, y girasol quedó en el 7%. Estos datos son interesantes, primero para empezar a comparar, que cebada y trigo hoy están con el mismo porcentaje de retenciones, girasol y soja, la verdad que son cultivos que muchas veces los tenemos compitiendo en el mismo ambiente y en el mismo lote, que tienen una diferencia muy marcada en cuanto a retenciones, y el otro punto interesante a remarcar es que este 12% de retenciones, si el gobierno decide que falta algo de plata o necesita aumentarlo, puede directamente subirlas a 15 sin pasar por el Congreso, nada. Entonces, ese dato es interesante tenerlo en cuenta para disparador de ventas si vemos que se viene complicando. Decía que me gusta ver los precios en 3 dimensiones. El primero es mirarlo respecto a la historia. Acá vienen el trigo, el maíz y la soja, los últimos 10 años, y está puesto en la línea azul el promedio de los últimos 10 años, la naranja el promedio de los últimos 3, el rojo básicamente el valor disponible que tenemos hoy en día, y lo azul, el puntito azul sería qué precio tenemos futuro para la nueva campaña, ¿sí? Sería enero 2021, sería mayo o julio 21, y esto sería el mayo del 21. Como primer punto lo que se ve es que el trigo, cuando uno mira hoy respecto al histórico de los últimos 10 o 3 años, se puede decir que estamos en el valor promedio, así que es un buen dato cuando uno mira. Obviamente estamos lejos de los picos de la campaña 12, 13 y 14, cuando se había bajado mucho la producción a nivel país. El maíz, hoy en día, cuando uno compara contra el promedio de esos 10 años, estamos casi en un 15 al 20% de menor valor. Este dato es del 20 de abril, recordar que este futuro bajó un poco la última semana con todo lo que ha cambiado el tema del petróleo y demás, y la soja estamos en una merma del 10 al 15% también respecto al histórico de los 10 años. Entonces, como primer resumen, trigo estamos igual, y maíz y soja se puede decir que estamos un 15% más abajo que la media histórica. La segunda dimensión que me gusta verlo es comparar qué pasó en los últimos 4 o 5 meses, que decide un poco las ventas de los granos disponibles que tenemos ahora, pensar un poco cómo pueden ir cambiando los granos de acá en adelante hasta que se empalme con la nueva cosecha. En líneas generales lo que se ve, que tanto maíz como soja, trigo en menor medida, avena y todo lo que es los subproductos o los productos relacionados con la soja, ya sea harina como aceite, bajaron entre el 10 al 15%, salvo trigo, que mantiene un poco la resistencia, o venía manteniendo, que bajó en las últimas semanas un poquito, pero estamos con un 15% menos de precio que los últimos 4 meses, cuando estábamos en diciembre, antes que se destape todo este problema del COVID-19. Y la tercera dimensión, que me gusta ver de los precios, y ya metiéndonos en la planificación de la campaña,
es pensar cómo estaba en la campaña pasada, que es lo que tenemos hoy muy fresco, de que estamos todavía vendiendo los productos, terminando de cosechar y demás, y qué tenemos pensado o proyectado para la próxima campaña. Obviamente que no me voy a meter a leer todos los puntos en cada uno de los cultivos, pareció interesante resaltar los más importantes en cada uno y contar básicamente la tendencia que estamos viendo en este tipo de factores de precios respecto a la campaña pasada. Esta información nosotros normalmente la vamos sacando de reuniones comerciales que vamos teniendo en los grupos CREAS que asisto, ya sea con AZ Grupo, Global Tecno, Salvador Di Stefano, Novitas, y un poco lo que vamos haciendo es armando un resumen de lo que vamos viendo mes a mes de cómo pueden ir proyectándose los precios de los granos. En líneas generales, cuando uno se planta en cebada, lo que estamos viendo es un leve incremento de la producción mundial 2021 y un aumento del stock, básicamente es porque la demanda de cebada cervecera y parte de forrajera que está muy relacionada con el maíz en los últimos 3-4 meses de vuelta por todo el COVID, bajó mucho la demanda, por ende lo que estaba ofrecido a la menor demanda está quedando más stock final que empalma con la nueva campaña. Y el otro punto es que a nivel stock consumo, la campaña 2021 en los países exportadores va a terminar relativamente cómoda. Pero bueno, siempre es interesante seguir los problemas climáticos que ocurren en mayo y junio, o pueden ocurrir en mayo y junio en el hemisferio norte, sabiendo que es el 90% de la producción de grano. Entonces, en resumen, ¿qué estamos esperando para cebada? Que sea bajista respecto a la campaña pasada. Después lo vamos a ver bien proyectado de márgenes, y si uno se queda con esta idea que puede ser bajista y ya ve algún precio de forward interesante hoy en el mercado, usarlo como disparador de venta. El trigo, resaltando solamente las dos cosas más importantes, repito, esto después pueden mirar el resto de los puntos, estamos viendo que el 50% del stock está en China y que este stock de China no se exporta, o sea, lo que queda en el resto del mundo es muy poco para dividir entre los que demandan, y el clima del hemisferio norte, igual que en cebada, no están pasándolo de la mejor manera. Y el otro punto es que el stock consumo 2021 es el más bajo de los últimos 9 años para los países exportadores. Entonces, cuando uno mira los puntos fuertes que tiene el mercado de grano de trigo, podemos decir que estamos en un mercado alcista. El maíz, todo lo contrario, estamos en un mercado de neutral a bajista, básicamente, ¿por qué? Porque se está recuperando la producción mundial, porque el año pasado Estados Unidos estuvo muy afectado, si recuerdan, porque sembró tarde, porque estaba con excesos de agua en implantación, y ese sembrar tarde fue menor área, a su vez menor productividades, y el otro punto, todo lo relacionado con los problemas del petróleo, y sabiendo que casi un tercio de la producción de Estados Unidos es de bioetanol, y en el mundo respeta bastante el porcentaje. Girasol, lo estamos viendo alcista, básicamente por 2 puntos, porque a nivel mundial, todo lo que es el combo aceites está en la relación más baja en los últimos 10 años, y para el girasol repite lo mismo. Y el otro punto es que se está esperando una menor producción a nivel mundial para la campaña 2021, que ya el 80% del área está implantada y desarrollando su ciclo a nivel mundial, con de vuelta algunos problemas climáticos en los países que son más exportadores. Entonces, somos alcistas en el cultivo de girasol, y para el caso puntual de la soja, somos neutral porque, si bien la demanda está muy frenada, porque también tiene una parte de relación de biocombustibles, estamos partiendo de una relación que no es la normal, es cómoda, pero tampoco es que está sobrando mucho, y a nivel mundial tenemos 2 puntos. Estados Unidos va a sembrar área, en teoría, con buena fecha de siembras, pero nos queda siempre el punto positivo que Argentina, si sale mucha área para sembrar cultivos de fina, o girasol, o algo de maíz, baja la superficie de soja a nivel país, entonces nos puede dar algún punto positivo desde ese lado. El otro punto que siempre usamos nosotros para el lado de planificaciones es ver un poco lo climático. Agustín lo contó perfecto durante su exposición. Hay que tener en cuenta que el año pasado, y centrándonos en la zona de ustedes, para fines de abril, principio de mayo, estaban con unas condiciones muy secas en cuanto a implantación del cultivo, que después se recompuso bien durante mayo y principio de junio, pero ya en la foto de este año, a fin de abril, ya estamos con muy buenas condiciones hídricas, y si sumamos un poco lo que llovió esta semana o algún anuncio que dan para la semana que viene, vamos a estar partiendo de muy buenos perfiles hídricos. Y el otro punto, que también Agustín lo contó perfecto, pero me pareció interesante mostrarlo en este gráfico, es la importancia que tiene para el sudoeste, con datos, si bien son viejos, el agua disponible en el suelo, en implantación,
para poder estar pensando en buenas productividades desde el lado de cultivos de fina. O sea, desde el lado fin y pensando en la planificación, el lado climático parece alentador por el agua disponible en el suelo, desde el lado precio, el trigo parece alcista, la cebada de neutral a bajista, como para ir teniendo algunos tips para el lado de la planificación. Y el tercer punto que miramos siempre es un poco el clima para adelante. Hoy cuando uno mira cómo está la temperatura de la superficie del mar, en la relación del océano, en la relación del ecuatorial del Pacífico, uno lo que ve es que estamos con temperaturas por debajo de 0 grados, acá están las temperaturas, estos son los meses, acá está 0 grados, normalmente cuando ya pasamos de 0 a casi rozando 1, se puede decir que estamos llegando a un año que puede ser de neutral a niña, y eso ya sabemos todo cómo actúa, que normalmente termina dando condiciones de seca a partir de noviembre y diciembre para distintas regiones del país, si bien toda la zona sudoeste y parte del sudeste, donde estoy yo trabajando, que es la zona más mar y sierra serrana y costera, no tiene la fuerza que tiene este indicador en otras regiones, como puede ser el sur de Córdoba, el norte de Buenos Aires o el sur de Santa Fe, es un indicador que nos gusta mirar. Y nos gusta mirar de alguna forma, es decir, yo ante esta situación, que a priori pareciera que las condiciones a nivel país no van a ser de marcadas lluvias o de buenas lluvias, es tener en cuenta cómo cada cultivo se comporta respecto a las condiciones de suelo que tengo, de profundidad del suelo. Yo hago una similitud muy grande de los factores de ambientación que tienen ustedes, tosca, heladas, cóncavos y convexos, que son 3 de los factores que usamos nosotros, el cuarto que usamos en Napa, los 3 lo tienen muy presentes ustedes en lo que es factores de ambientación. Entonces, un dato interesante, si uno miraría solamente tosca, que bastante va relacionado con lo que es pendiente, cóncavo y convexos, y también va relacionado a lo que puede ser algo de altimetría y su riesgo de helada, uno puede ver que si yo comparo un suelo de 1,5 metros de profundidad, que serían nuestros suelos top, que no tenemos ninguna alimentación en la producción, llegando al rendimiento relativo 100%, o sea, es donde yo saco los 12.000 kilos de maíz, o los 9 de maíz si me voy a alguna otra región, los 7.000 de trigo y lo que fuere. Si yo me voy a la mitad de profundidad del suelo por tosca, en ese tipo de ambientes, yo lo que termino viendo es que el cultivo de cebada y trigo, obviamente por un momento donde les toca su periodo crítico, que uno es del 15 de septiembre al 15 de octubre, y el otro es del 15 de octubre al 15 de noviembre, son los menos afectados, por una cuestión de demanda evaporativa, con mermas que pueden ser del 5 al 7% para un cultivo y el otro, y después lo que estamos viendo es que la soja sería el cultivo que se comporta de mejor manera entre los cultivos de gruesas, cayendo el 15% en la productividad respecto a un suelo sin limitaciones, el girasol ronda más el 25%, y el maíz, acá hago el comentario y la salvedad, que el maíz este era el tradicional, que se sembraba el 20 de octubre de forma temprana, que caía al 60-65%. Hoy en día, con toda la tecnología de maíz tardío que estamos teniendo y usando cada vez en las zonas que tenemos alguna restricción en el potencial productivo de nuestros lotes, lo que hicimos fue convertir esta curva de maíz más parecida a la curva de soja, poniéndose competitivo el cultivo de maíz con todo lo que es tecnología de maíz tardío, de bajar planta, trazar fecha de siembra, usar menos densidad de nitrógeno y fósforo, que igualmente voy a hacer algún comentario posterior para poder lograr el mayor margen bruto posible de la actividad. Y el otro punto que está buenísimo siempre es mirar las probabilidades que tenemos de lluvia de julio a septiembre. Usé este gráfico que Pascual Cicioli me lo pasó bien, de decir qué probabilidad tengo, y yo para el 50% de los años, que esto un poco lo mostraba Agustín en uno de los gráficos, tengo casi 300 milímetros de lluvia, que un poco repite lo que pasó en el 2008-2009 y pasó en la campaña 2019-20 que mostraba Agustín, pero partiendo con mejores condiciones de agua y suponiendo que podemos tener alguna lluvia igual o menor, no pinta mal a la campaña, siempre partiendo del agua inicial del suelo. ¿Bien? Ya metiéndonos en márgenes, vimos precios de 3 o 4 niveles o formas de verlo, vimos 2 o 3 puntos climáticos, tocamos algo en la ambientación, que obviamente ustedes la tienen mucho más clara, todo lo que es macroambientación y microambientación para sus zonas, pero yo estudiando un poco la zona noté muchas similitudes, así que me pareció interesante compartir el gráfico anterior de Toscas,
y no va a haber tiempo ahora, pero tranquilamente podemos compartir el resto de los factores y a qué marcos llegamos. Me centro bien en márgenes comparados que vamos a ver en una planilla. Lo primero que hago es ver los precios que usé para simular, después siempre para no generar ruido, no, yo pienso que el trigo va a valer más o va a valer menos, la cebada forrajera más o menos, me gusta siempre verlo en tablas de sensibilidad para que cada uno los proyecte de su mejor manera, pero para los análisis que vamos a ver posteriormente, estamos simulando un trigo baguette de 165, hoy este precio está, ayer cotizó a 162 enero y estaba a 170 marzo, o sea, este precio uno si hoy quisiera lo podría cerrar. El trigo de calidad, estamos hablando de 165, pero bonificando entre el 8 y el 10%, te vas casi un $180. Yo creo que las bonificaciones después va a depender de qué trigo de calidad hablamos. Yo cuando hablo de trigo de calidad, digo, quiero tener un trigo entre 11 y 12 proteínas, que hoy Agustín lo mostraba muy bien, que lo logran ustedes por las variedades y rindes que logran, y los modelos de fertilización, y puedo estar en gluten entre 26 y 30, dependiendo de esa relación gluten-proteína que existe en los materiales. Una cebada forrajera de 135, una cervecera de 155. Este valor, si bien ya el lunes salieron algunos convenios de Quilmes, y ayer salieron de 2 o 3 exportadoras como es Alea y Grain, este 155, que fueron de 160, 170 lo que salió, me pareció prudente usar un 155, porque normalmente te dejan fijar entre el 40 y el 60% del convenio, queda un 60 o un 40 libre, que se va fijando durante el segundo semestre del año 2020, y normalmente va atado a lo que es cebada forrajera. Entonces, si uno no es muy optimista con la cebada forrajera, puede pensar que la cebada cervecera, a los precios que salieron hoy en día, que normalmente son buenos para incentivar un poco la siembra, pueden bajar 5 o 10 dólares. Entonces, está simulado con esos valores. Después está la soja con 215, el maíz 125, estos dos precios están en las posiciones futuras de los mercados, y un girasol de 255, acá voy a hacer dos comentarios, responde el precio base de girasol un poco a lo que conté hoy de retenciones, que la soja tiene el 33 y el girasol tiene 7, y el otro punto es porque lo estamos pensando, lo que lo venimos viendo nosotros es que el girasol alto leico está dando un plus de resultado de los márgenes brutos. Después voy a hacer dos comentarios de girasol en cuanto a híbridos y en cuanto a primas y demás, pero me pareció interesante apuntar un girasol alto leico. Igualmente, cuando veamos esa tabla de sensibilidad que conté, vemos el ejemplo del linoleico. El segundo punto es centrarme en estructura de costos. Solamente puse los más importantes. Por suerte el monamónico y la urea bajaron, una UTA de 35 dólares, suponiendo el atraso cambiario que venimos. Y acá hago el comentario que está analizado de dos formas. Una es sin arrendamiento del campo, ya sea campo que alquilo o campo propio, poniéndome el costo oportunidad de la tierra, pero sí metiendo la administración y la estructura e impuestos de esa estructura, básicamente es inmobiliario y tasa vial que tienen los campos. Esos 85 dólares entiendo que salió del análisis de gestión que hicieron de la zona sudoeste, y bueno, un flete de 200 kilómetros que usé como valor medio, que hoy está en 18 dólares. Yendo a lo que es rendimientos, simulé un 3.500 kilos de trigo. Esto sale de mirar la serie que mostró Agustín hoy en la segunda o tercera diapositiva, no de toda la serie de 20 años, sino solamente centrándome en los 7, 8 años, suponiendo toda esa mejora genética y de manejo del cultivo que se están realizando. Un trigo candial un trigo de calidad de 3.100 kilos. Básicamente, repito, yo cuando pienso en trigo de calidad, estoy pensando en grupos 1 o 2, pero que sean siempre de alto potencial. No busco 36 de gluten, sino prefiero buscar un 28-30, por ende obviamente el rinde no se cae tanto. Una cebada de 3.800, hoy Agustín también lo mostró y vi algunas presentaciones de la zona, es un valor lógico cuando uno quiere analizar la zona en su promedio, obviamente que hay mucha variabilidad entre 3.000 y 4.500, pero pongo fotos medias que después con el análisis de sensibilidad cada uno se para donde quiere. Están analizados de dos formas, con y sin soja de segunda. ¿Por qué lo pongo? Si bien yo sé que la zona siembran 10, 20% de soja de segunda, a veces un poquito más, un poquito menos, me parece interesante mirarlo con soja de segunda por el plus de margen que vamos a ver, y siempre tenerlo abierto si tenemos buenas condiciones en diciembre para sembrar soja de segunda, estar armados para poder sembrar. Y yendo a cultivos de gruesa,
1.900 una soja de primera, 5.500 un maíz y 1.800 un girasol. Esta tabla resume un poco todo lo que sería el comparativo que estoy hablando. Si me centro en la franja, en los cuadraditos azules, sería la parte de alquiler, más sería la estructura de administración y impuestos. Lo estamos analizando solamente de la primera forma que analiza los $85 que hay entre administración y estructura y impuestos, ¿sí? Lo rojo sería el costo directo del cultivo, y lo verde sería el resultado o el crecimiento antes del retiro del empresario y los impuestos a las ganancias que se paguen por el desarrollo de la actividad. El otro que se ve son las actividades. Acá está la cebada cervecera sola, una cebada cervecera con soja de segunda, una cebada forrajera con soja de segunda, trigo baguette con soja de segunda, trigo de calidad con soja de segunda, un trigo baguette solo, o sea, sin soja de segunda, por eso hoy contaba anteriormente que lo había puesto en todas las formas, trigo baguette o trigo de calidad puede ser, pero le usé trigo baguette porque nos está dando mejor margen con un verdeo de invierno, y después los cultivos de gruesa. Esta tabla que tiene el rinde de plan que usamos, el rinde de indiferencia, con qué rinde yo logro salir hecho, o sea, tener un resultado cero, y después está tanto la rentabilidad sobre el capital invertido y el precio de dolor, que sería a qué precio yo tengo que vender para empezar a ganar plata, ¿sí? O por lo menos salir con resultado cero. Lo que primero se ve de este análisis, básicamente, es que los cultivos de fina, todos están ganando plata, analizados de esta forma, repito, ahora lo vemos con alquilar del campo propio o los que alquilan, y nos está dando que el trigo con baguette, con un verde, baguette, pongo baguette por decir un grupo 3 o 2, ¿no? El trigo grupo 2 o 3 más un verdeo me está dando un resultado de $160. Una cebada cervecera con su soja de segunda me está dando $145. Cuando me voy a la cebada sola, o sea, no lo hago ni con verdeo ni con soja de segunda, me está bajando a $74. Y después, en el resto de los cultivos, que es una cebada forrajera con soja de segunda, un trigo baguette o trigo de calidad con soja de segunda, o el trigo pan sin ningún cultivo posterior, está en el orden de $80 a $100. Y después, dentro de los cultivos de gruesa, lo interesante es que es el mejor cultivo que está proyectado es el girasol, repito, es un girasol alto leico, después el maíz, y la soja nos da con resultado nulo. Yendo a lo que es rinde de indiferencia, que creo que es interesante que ustedes lo tienen más claro y lo muestra un poco en las cajitas que mostraba Agustín, de resultados mínimos, probabilidad del 25, media, promedio, 75 y demás, es ver este rinde de indiferencia. Es ver cuántas veces yo estoy arriba de 3.000 kilos o cuántas veces estoy arriba de 1.900 kilos en soja de primera para poder proyectar de mejor manera los márgenes. Esta es una forma de verlo. La otra forma de verlo es todo igual, lo que les mostré anteriormente, con la única diferencia es que acá cambio un poco la forma de verlo, lo miro como si yo estaría alquilando el campo, lo miro como si fuera un pool de siembra, si uno le quisiera poner un nombre, donde cobro $40 la administración y me pago un alquiler de 6 quintales de trigo como valor medio de la zona. Lo que se ve como primer medida es cómo bajó la franjita verde que había en el gráfico anterior, ¿no? Si volvemos al anterior, que hablábamos de márgenes de 150, 160, los mejores resultados, y los otros segundos en $100, hoy cuando uno le mete el alquiler del campo propio a la actividad, que también es mirar el otro con el retiro que tiene el productor, lo que empezamos a ver es cómo se achican mucho los resultados de cada una de las actividades. De vuelta, obviamente, como a todos le pongo 6 quintales de alquiler, y a todos le pongo esa $40 de administración, lo que se ve es, obviamente, la misma escalerita, que el trigo verdeo o cebada cervecera con soja de segunda son los que mejores resultados nos dan. Lo interesante es decir, en el resto de las actividades de fina, estoy entre $30 y $60, con rentabilidades del capital invertido entre el 6 y el 8% en esas actividades, que la verdad avisan que tenemos que ser muy estrictos y de muchos ajustes en todo lo que es tecnologías del cultivo, que es un poco lo que contó Agustín, y yo voy a remarcar algunos puntos en particulares ahora muy por arriba, a qué hacer foco. Y el segundo factor a hacer es tener en cuenta que esto es productivo, pero también se puede empezar a ganar desde el lado ventas, desde el lado financiamiento. O sea, ver este tipo de gráficos lo que nos dice es que tenemos que ser muy estrictos
en todo el global de la empresa y analizarlo en su conjunto. Y el otro dato interesante de esto es dos cosas. Estamos con resultado negativo en soja. Hoy la verdad que un $215 de soja a 1.900 kilos, estamos con $47 negativos. Cuando analizado de esta forma, salíamos hechos de la otra. O sea, es un cultivo que nos tenemos que replantear hoy en día de qué superficie le queremos destinar en nuestros planteos productivos. Y el otro factor, o el otro dato interesante que sale de estas tablas, es lo que yo le contaba del precio de dolor. Hoy en día estamos con precios de dolores de trigo de 150, 157 dólares, cuando el mercado me está mostrando 165, 170. O sea, uno ya puede pensar en decir que pueden ser disparadores de ventas estos precios que están hoy en el mercado, ir asegurando parte de la renta del negocio. Yo les contaba que una forma linda de verlo es con sensibilidad, para empezar a ajustar todos, y después cada uno con las productividades y sus promedios medios que tengan en cada uno de los campos, se para donde quiere. ¿Cómo actúa esta tabla de sensibilidad? Esta tabla de sensibilidad tiene la foto media, que sería el precio medio que planificamos, y el rinde medio que planificamos, y después hace menos 10 y menos 20 en precio, más 10 más 20, y lo mismo los rendimientos, menos 10 menos 20, más 10 más 20. Entonces, ¿para qué me gusta usar estas tablas? Primero es decir, bueno, yo ya sé que voy a sembrar 30% de trigo con verdeo, listo, lo dejo parado. Yo ya sé que voy a sembrar un 20% por decirte, de cebada con soja de segunda, listo, está. Pero tenía pensado hacer el resto de mi superficie con cultivo de soja de primera, que yo cuando lo miro con alquiler de campo propio, estoy perdiendo $47. Si lo miraría de la otra forma, es un resultado de $20 positivos, ¿sí? Pero digo, está bien, yo con 1.900 kilos pierdo $47. Entonces uno lo que puede decir es, ¿qué actividad puedo destinar con esta foto puntual de ahora y con los márgenes y resultados que tengo cada uno en mi campo? ¿Qué actividad puedo hacer para empezar a hacer un poco más rentable mi plan técnico o mi plan productivo que tenía la campaña? Entonces, como conté anteriormente en el gráfico anterior que decía que las girasol era el mejor cultivo y la soja estaba medio alicaído en cuanto a márgenes, puedo decir, el girasol alto leico hoy me está dando 62 positivo, o sea, estoy con un diferencial de $100. Entonces, quizás es un buen momento para replantearse y decir, ir a forzar y hacer algo más de superficie de girasol alto leico. No consigo la semilla de girasol alto leico o no tengo muy buenos destinos en la zona, que después se los muestro con otra diapositiva, me puedo ir al linoleico. Nosotros, al esperar una prima de $25 en el precio base, es lo mismo que ponerse en el precio de $230, que eso hoy en el mercado ya figura como forward. Voy a estar en $15 positivo, pagándome el alquiler del campo y pagándome la administración. O sea, estos son resultados positivos, antes obviamente cuento las ganancias, pero redistribuyendo la renta a todos los capitales que estoy poniendo en la inversión. Respecto a ese lote de soja de primera, estoy con un diferencial de 65, $70. Cuando uno mira el diferencial de $70 y vuelve a los márgenes verdes, o lo que está de resultado verde, la verdad que lograr esos 60, $70 en el global del año, la verdad que es un muy buen margen para poder el esfuerzo. Y lo mismo pasa con el cultivo de maíz. El maíz está positivo con $17 y explico un poquito de vuelta el ejemplo. Esta tabla queda, así que cada uno la puede mirar de la forma que quiere. Otra forma que parece bueno sensibilizar es esto. Está puesto los dobles cultivos, cebada, soja de segunda, trigo, soja de segunda, con cebada cervecera o trigo pan solo. Repito, sería un lote que queda en barbecho, no va ni a verdeo ni a soja de segunda. Lo que estamos viendo a los rindes que puse de 1.200 en cebada o 1.000 en trigo pan, esto repito, solamente haría lotes que partimos con buena humedad del suelo y aseguremos la implantación y las primeras etapas del ciclo productivo de esa soja de segunda. Estamos viendo buenos diferenciales de $30 en trigo y casi 60 en cebada. Entonces también sería una cosa dinámica que dejaría armada y pensada en nuestros planteos técnicos para poder ganar un poco más de eficiencias en el global de la empresa y en el resultado por producción final. Entonces, resumiendo un poco los márgenes y armando, uno si quisiera, un orden de mayor a menor, vemos como muy competitivos, ya sea analizado de las dos maneras y con toda la sensibilidad que vimos, el trigo con verdeo de invierno, la cebada cervecera con soja y el girasol alto leico. En un segundo escalón
cebada cervecera sola, el trigo en todas sus versiones, ya sea con soja segunda, pan o trigo de calidad, y el girasol común. Tercero, vemos cebada forrajera y maíz, y la vemos muy relegada a la soja de primera. ¿Bien? Esto después, si las preguntas, podemos detallar y volver a un cuadro de sensibilidad, pero me pareció interesante dejar un orden de lo que estamos viendo en la zona. Otro dato que me pareció interesante remarcar, ya voy echando cosas técnicas y económicas y productivas, es que todos los planteos técnicos que mostré anteriormente, con este costo productivo de las actividades, en cuanto a costos directos, tenía un planteo medio en cuanto al problema que yo estoy viendo, que sale de esta información de la región, que esto es de la REM, para el año 2015, 2017 y año 2019, solamente dejé fijado la problemática de malezas actualmente del último año, pero lo que estamos viendo es, a medida que se van oscureciendo los cuadros, la problemática de malezas que estamos teniendo, hoy Agustín lo contó en su exposición, pero tenemos problema de regras y tenemos problema de nado. Estas tablas lo que simulan es una situación media de tener 60% de mi superficie con problema de regras, un 20% con problema de nado y un 20% sin problema, y algo de yuyo colorado y un 10-20%, si yo el campo que tengo mío, que lo tengo que producir, o si voy a alquilar, que entiendo que se alquila entre un 20 y un 30% del área global que se analiza en el CREA Sudeste, tengo mayor problemática de malezas, se explica un poco con este gráfico que salió perfecto de esas encuestas SEA que van saliendo año a año de los empresarios y asesores CREA. Cuando uno se para en el sudoeste, si bien esta información es del 2017-18, el costo normal que tenemos de herbicidas en los planteos técnicos, si tuviera la problemática media, que repito es la que conté anteriormente, tenemos en 60-65 dólares. Pero si yo me meto en los lotes que voy a sembrar, que tienen todas, tienen nabo, tienen raigras, tienen yuyo colorado, o sea, estoy hablando que ya tendría que imputar el 100% de los costos, hay dos formas solamente de poder mejorar esto. Si alquilo, es variar el precio del alquiler en la medida que se pueda, discutiendo con el dueño de campo. En la zona puntual que estamos nosotros, estamos viendo en los campos con mucha maleza una caída del 10% en quintales, que ayuda a poder pagar esos 22, 25 dólares más que tenemos en el costo de herbicidas por el tratamiento. En lo que es campo propio, bueno, cada uno decidirá cuál es el mejor cultivo que me permita estar defensivo para ese problema de malezas, y yo ese problema de maleza, cuando es campo propio, lo que empiezo a verlo, esto le va a pasar rápido, no lo voy a contar todo, si yo tengo campo propio y lo estoy viendo con un problema muy grave de malezas, yo lo que empiezo a ver es lo que nosotros llamamos la visión sistémica del control de malezas. No me centro solamente en lo que es darle toda la responsabilidad a los herbicidas. Si uno mira este gráfico, y si miras, tenemos las mismas problemáticas de malezas, acá está el ryegrass, acá está la rama negra, acá están los nabos, acá está el yuyo colorado, no me centro en lo rojo, que es solamente principios activos de los herbicidas que usamos, o toda la problemática de residualidades que nos pueden generar las malezas, sino me empiezo a centrar en lo que es una visión más sistémica de control de malezas, y ahí empiezan a jugar muy fuerte todo lo que es cultivos de cobertura, todo lo que es competencia que hace el cultivo, prevenir que entre esas malezas a nuestros lotes, conocer muy bien los ciclos de las malezas, si hay que hacer alguna labranza, saber alguna labranza, todo lo que es calidad de aplicación, que estamos viendo muchos errores a campo, y la verdad que cuando uno empieza a prestar atención se ve una mejora muy continua, y todo lo que es rotación de los cultivos. Entonces, cuando uno me centro en campo propio, miramos los márgenes, pero si estoy de vuelta situado en esos lotes puntuales con mucho problema de malezas, quizá en esos trigos que hoy veíamos que respecto a la cebada teníamos una merma de trigos o cebada con soja segunda o sin soja segunda, veíamos una merma de malezas de margen, perdón, importante de 20 a 60 dólares, quizá si estoy centrado en esos lotes, hacer un cultivo de cobertura para ir limpiando puede ser una alternativa que, si bien no la voy a ver en el margen global de esta campaña, la termino viendo en el margen global de la empresa de acá a 2-3 años. ¿Sí? El otro punto que siempre analizamos y nos parece interesante es un poco que cuando uno ve las primeras 2 o 3 diapositivas que mostré de los precios de los granos, es saber que todos los granos tienen una cierta correlación. Esta información salió de los análisis de campaña y de gestiones comparadas que vamos haciendo a nivel CREA. Puse, por ejemplo, solamente el CREA San Manuel, que es una de las CREAs que voy, para las últimas 8 campañas
/10, esto no lo actualicé, los últimos 2, /10 campañas, pero tiene el mismo comportamiento. Primero se ve claramente cómo van variando un poco las curvas que veíamos en las primeras diapositivas, campañas de altos precios, campañas de precios medios y campañas malas. Hoy cuando proyectamos la nueva campaña, hoy lo contaba que estábamos, salvo en trigo, en un 15-20 por abajo, estamos en una situación de precios de la media un poquito para abajo, pero lo importante es esto, es saber que cuando uno igual decide desde el lado precios qué cultivo va a hacer, yo me centré en las primeras diapositivas mucho en lo que es técnico en cuanto a rindes, si uno se centra en lo que es grado precios o correlaciones de precios, claramente lo que vemos es que todos los productos arriba de 0,8 de correlación hasta 0,96, tanto soja, maíz, como girasol y trigo, estamos viendo correlaciones ya, esto son gestiones, no es viendo las evoluciones que tenemos durante mes a mes o día a día de los precios que uno puede sacar de las distintas páginas de precios, yendo a posiciones reales, muy buenas correlaciones de precios, salvo la cebada. Entonces, ese dato es interesante. Diciendo la cebada, puede correlar, al correlacionar negativo, uno también puede estar diversificando desde el lado mercados como primer medida. Y el otro punto es saber que el resto de los granos van todos de la mano. Entonces, yo me decido hacer girasol en vez de soja, digo, tengo 96% de correlación. Si yo soy alcista con la soja, también lo voy a estar con el girasol. Así que eso creo que es un dato muy interesante. Y el otro dato que me pareció bueno mostrar es que de estos mismos 8 o 10 análisis de campaña y de gestiones comparadas que hacemos hasta resultados por producción y rentabilidad y demás, siempre el indicador más importante que estamos viendo variará en un cultivo un poquito más, un poquito menos. Lo que estamos viendo es que tanto rinde como precio, obviamente son los factores que multiplican, costo, suma o resta, dependiendo cuánto hacemos, son los factores donde nosotros le tenemos que meter el foco. Entonces, creo que es clave en estos años con números relativamente chicos o donde el número da para ganar plata, pero capaz que no es lo que veníamos ganando otros años, es mucho centrarse en capacitaciones de precio, mucho intercambio dentro de los grupos de ACREA, de ustedes mismos, entre las empresas, apuntar a tener los mayores rindes, obviamente que nos permite el año, pues el año nos permitirá estar arriba o abajo, pero tratar de aceitar en rinde todos los factores y puntos cruciales que nos fue contando Agustín durante la primera parte del cultivo, y tanto Pablo Abate como Miralles nos fueron reforzando desde el lado más fenológico y desde el lado más técnico detallado. Yendo ya a 2 o 3 cositas interesantes que me pareció interesante recalcar de las cosas que estamos viendo en el mercado son estas. Ya salieron los convenios de cebada, ¿sí? Y como interesantes, podemos ver que salieron con premios de 150, 160, 170 dólares, que está reflejado en este valor precio de mínima, más el plus que cada uno le pueden dar. El segundo punto es que hay entrega en Puan, hay entrega en Bahía Blanco, Tres Arroyos, que son zonas muy de ustedes en la zona. El tercer punto, que me parece interesante que recuerden, que lo vamos a ver después desde el lado técnico, están disponibles estas variedades, Montoya, Andrea, Daniela, Luis Yanara, son variedades de muy buenas productividades, pero me pareció interesante después remarcar que alguna puede ya tener algún problema de calibre, y teniendo en cuenta la zona que es susceptible a arrebatos finales de ciclo de cultivo, creo que es interesante sembrar la más indicada en ese aspecto. Y el otro punto interesante, que después lo vuelvo a recalcar dentro de la parte técnica, es que estamos viendo muy buenas bonificaciones, que estas bonificaciones suman al base más el plus, yendo de proteínas de 10% hasta 12%, que dan otro plus de 10 dólares por hectárea. La verdad es que cuando uno empieza a mirar que te dan 10 dólares por tonelada, en el plus de la cebada cervecera, por llegar a tener un 12 de proteína, y viendo los rindes y los manejos de fertilización, ayudan a tomar la decisión de ser un poquito más holgado en la fertilización que estamos usando y tirar un poquito más de nitrógeno en nuestros planteos. Y la otra cosa interesante que me pareció remarcar en la zona, lo paso para arriba, hay buenos convenios de trigo candial. Yo solamente abrí de trigos de calidad grupo 1, o los dos que nos dan ese gluten de 26 a 30, pero el trigo candial, si uno lo pasaría por la zaranda y se va a 210 dólares, que me daría un gluten 20 a 24, o 215, un gluten 24 para arriba, y dice yo tengo una merma del 20%, la verdad que es otro cultivo que se pone muy bien posicionado dentro de los primeros planos de lo que yo contaba entre el orden de siembra. Y el tercer llamado o comentario que quería hacer es un poco lo que es girasol, si ir a linoleico o oleico.
lo que estamos viendo nosotros es un poco las primas de 25 a 30 dólares como proyectadas para la nueva campaña, si bien no salieron al mercado, porque normalmente salen al mercado cuando empieza a sembrar todo el NEA y NOA, que normalmente es junio o julio al mercado, pero estamos viendo esto. Estamos viendo que este gráfico es cada año o cada campaña y porcentaje que tenemos de lino leico o de alto leico por campaña. Entonces, cuando uno mira en qué año no hubo prima, fue la campaña que 14-15, que tuvimos mucho porcentaje de ácido leico a nivel país. El resto de las campañas, que rotan entre 8%, 9% y 17%, la prima siempre varió entre 20 y 50 dólares por hectárea. Cuando uno mira las últimas campañas y empieza a preguntar qué cantidad de disponibilidad de semilla tenemos de girasol alto leico disponible de las buenas, estamos estimando un 10% de girasol alto leico a nivel país. Entonces, eso estima que podemos estar en 30 dólares de prima y por ende podemos lograr los márgenes que mostramos anteriormente. Dentro de los girasoles recomendados de alto leico, seguramente Agustín tiene toda la información que viene usted desarrollando la zona, nosotros nos centramos en estos híbridos que son el Syngenta 3975, el Paraíso 106, el Advanta 5205 y el NTO 2.5, que lo vemos con muy buen potencial, ciclos largos, que nos terminan dando una cierta estabilidad para que esos rendimientos de 1.800, 2.000, 2.200 kilos estimados para la zona se cumplan. Un llamado de atención, hay relativamente poca disponibilidad de estas bolsas, así que si alguno está decidido a sembrar girasol y quiere sembrar girasol alto leico, la sugerencia es salir hoy en día a buscar este tipo de materiales. Otro comentario relacionado a la planificación de la campaña es que cuando hablamos con las agronomías de la zona, estamos viendo que hay faltantes de productos. Acá pongo en un semáforo el tordon, el cletodin, el HIT, la fluro, el mesulfurón, algún fungicida en particular. Entonces, si nosotros estamos sabiendo que la problemática de la zona es el ryegrass y el nabo para cultivos de fina, y estamos viendo que en un mes estamos por sembrar, un poquito menos, si bien respetamos la fecha de empezar a sembrar lo más temprano posible para potenciar productividades, otra sugerencia es, empezaría a tener los productos que vamos a usar disponibles, ya sea en el galpón, en el campo, comprados, porque lo peor que nos puede pasar es, decidimos sembrar 30% de trigo, 30% de cebada, por poner un ejemplo, y tenemos un lote de ryegrass y nabo muy complicado, y vamos a andar sin cletodin para aplicar, sin el HIT para poder matar ese nabo que tenga la doble o triple resistencia, ni tampoco poder aplicar esa fluorocloridona en preemergencia para poder llevar de mejor manera el cultivo ese de fina limpio de maleza. Entonces, una sugerencia es que por los próximos 2 o 3 meses cada uno haga sus necesidades de productos y si se compren o se reserven. ¿Por qué salió todo este problema? Es porque la mayoría de los principios activos que se compran vienen de China o vienen de Reino Unido o mucho de Centroamérica. Con todo este problema del COVID-19, la problemática es que no se está pudiendo importar de la mejor manera y ahí es donde surge la raíz de esta problemática. Otro tema interesante dentro de la planificación es ver el financiamiento de las empresas y contar un poco qué manejo estamos viendo nosotros dentro de los 3 grupos que vamos, las empresas privadas que asesoramos. Me pareció interesante mostrar esto de la encuesta SEA de ACREA de marzo 2020. Preguntaban, para el financiamiento de la 2020, ¿qué porcentaje de los costos de implantación se iban a financiar? Y el promedio está un poco en el global de la campaña de 35%, para redondearlo, el 35% de nuestros insumos se financian, el otro 65% sería disponibilidad de plata genuina que tienen cada uno de los productores. Pero el otro dato interesante es que un 40% del financiamiento del costo de implantación o más de ese financiamiento, o sea, hay empresas que más del 76% de su capital, el 9% se va a financiar. O sea, estamos en una situación que el financiamiento, si bien estamos en el promedio de la zona, siempre tiene mucha relevancia en cómo termina saliendo nuestro resultado global de la empresa. Cuando uno mira el sudeste y mira la zona mar y sierra, que es donde trabajo yo en mi gran mayoría de mi tiempo, y algo en la cuenca, se puede decir que más del 40% del capital necesario de costo de implantación solamente, acá no se pregunta si necesito plata para pagar la administración, la estructura y los impuestos, solamente es implantación, estamos también en el 40%. Entonces, ¿qué es un poco lo que se está haciendo? Se está cotizando mucho.
un poco parte de las necesidades anteriores que comentaba que tenemos por producto, que salen estas tablas. Esto es un planteo técnico de trigo de nuestra zona global. La verdad que se está cotizando mucho. La primera cosa que estamos viendo diferente recarga de cantidad, ya sea contado o canje disponible con tarjetas rurales, en cuanto me recargan en dólares, que varían entre el 4 y el 11%, o sea, obviamente tratemos de apuntar a usar estas tarjetas rurales, ya sea Galicia Rural, Procampo, Agronación, Santander, Macro o la que tengan, usémosla para los productos que tengamos menor recargo, porque si no estamos haciendo el combo de recargar en dólares y recargar después impuestos, ya sea en pesos más el impuesto que me recarguen. Y el otro punto es, se está usando mucho todo lo que es SGR, todo lo que es Sociedad de Garantías Recíprocas, las tasas están entre el 15 y el 20%, estuvieron esta semana, obviamente que esto después recargan un 4% más, que es anual, pero cuando uno mira inflaciones del 50%, devaluaciones estimadas del 45% por el ROFEC, después veamos si se termina cumpliendo o no, ve toda la emisión que se está haciendo a nivel país, pareciera que cuando nosotros empecemos a cosechar nuestros trigos, cebadas o nuestra próxima gruesa, podemos estar pensando en un dólar mayor que seguramente licúa gran parte de las tasas que salen de las tarjetas, gran parte de las tasas que salen de las SGR, y el otro punto que se está usando mucho es todo lo que es los créditos de capital de trabajo al 24% anual que están dando las bancas privadas con pago total a un año, pero esos pagos van siendo semestrales. O sea, un poco para resumir esto, se está financiando mucho desde el lado SGR, desde el lado bancos privados mediante capital de trabajo, mucho por tarjetas rurales y parte también obviamente con capital genuino. Un poco ese es el abanico y se está apuntando bastante a estar lo más endeudado desde el lado especificado. El otro punto es todo lo que es cobertura de precios. Hoy en día cuando uno mira las ventas que hay pensando en la disponibilidad, acá englobo las dos campañas, en Palmo en la 19-20 que estamos terminando, con la 20-21, esto es un poco que sale de vuelta a las encuestas SEA, de decir qué cantidad de grano había para marzo 20 de soja, maíz y girasol, y se ve que en líneas generales se puede decir que tenemos casi un 30% de productos que había para marzo, seguramente hay más ventas. Cuando uno mira la de julio, normalmente se habla del 50% vendido. Pero ¿por qué me pareció interesante? Y tratando de buscar algunos puntos de eficiencia, es si alguno tiene algún maíz para cosechar temprano, seco en mayo, durante el mes que corre ahora, estamos viendo diferenciales de precio de 10 a 15 dólares contra el julio-agosto, que nos puede dar un plus de resultado en la campaña actual y más plata para el financiamiento de la nueva. El otro punto es girasol. Se esperan buenos pases para lo que es julio-agosto, o sea, uno puede ya irse a vender en nuestro girasol disponible para la campaña terminada en los pases más adelante, pensando en ganar esos 20, 30 dólares por toneladas. Lo mismo está ocurriendo con la soja, o sea, el precio de la soja septiembre-noviembre también tiene pases muy interesantes que dan rentas en el orden del 15 al 25% en dólares anuales. Entonces uno puede decir, me financio con lo anterior en pesos y busco ganar algunos manguitos más desde el lado de retención y venta de estos granos que tenemos disponibles hoy en día o por cosechar. Y el otro punto interesante es que los trigos no se están viendo pases entre la foto actual y los próximos meses, julio, agosto, septiembre. Entonces podría ser un indicador, decir, me vendo el trigo también para ir financiando en los próximos meses, porque no puedo retener todos los granos del lado de financiamiento. Así que creo que son puntos interesantes a tener en cuenta. Ya me meto bien, terminando más lo margen financiero, económico, algo de resultados y de ventas. Me parece interesante remarcar algo desde lo técnico. Nosotros lo técnico que hacemos es, un poco lo que contaba Agustín, tratar de, en este año, y en realidad en todos los años, ser justo en ajustar todos los detalles ejecutivos. ¿Para qué? Para no tener ninguna brecha de rendimiento respecto al potencial que me da mi ambiente y el potencial que me da mi año. Este gráfico me pareció siempre muy interesante, que es el rendimiento potencial que tenemos, ya sea por ambiente y por distintos puntos, y cuál es el rendimiento que termino logrando, y en dónde puedo ir encontrando las mayores respuestas, y a dónde uno le tiene que empezar a hacer un poquito de ojo. Si bien es un trabajo viejo, creo que resume un poco de decir, lo primero que te va a hacer es, una vez que elijo el ambiente, que cada uno sabrá el ambiente donde la siembre respecto a las distintas subregiones que hay en la zona,
es ajustar muy bien fecha de siembra, genotipo y densidad. Esto voy a hacer alguna remarcada puntual, pero se charló mucho, pero esto creo que es interesante. Dónde hacer foco en fecha de siembra, en qué variedad sembrar y qué densidad de siembra. El otro punto, todo engloba lo que es nutrientes y agua, mucho foco en nitrógeno, fósforo y el azufre. Estamos viendo cada vez mayores respuestas a azufre y contundentes en el año, así que también sería un indicador a estudiar y a trabajar en la zona. Y después todo lo que es protección de cultivos y enfermedades, que no voy a tocar nada, pero Agustín lo comentó perfecto hoy. Estamos viendo en cuanto a protección de cultivos y enfermedades, muy buenos productos, todo lo que es nuevo, que incorpora carboxamida, ya sea ese Krypton Next Pro, el Orquesta Ultra o el Miravis Triple, que te terminan mucho mejor parado en cuanto a enfermedades, sobre todo con todo el problema que tenemos de mancha amarilla y roya amarilla, que nos pueden dar un plus de rendimiento. Y además el otro punto relacionado con los financiamientos es que se ajustaron mucho los valores que tienen hoy esos insumos. Un ejemplo, un Miravis Triple el año pasado era impracticable de usar, la dosis de Marbete valía $36, hoy se consigue a $27 por hectárea, por poner un ejemplo. Yendo a qué puntos haría foco en la parte técnica y reforzando varios de los conceptos que fueron hablando tanto Agustín como Daniel como Pablo, es dentro de variedades de cebada, hay variedades hoy en día que están dando más, es a nivel de ensayos del INTA, es variedad Sinfonía, Overture, Montoya, Lisiani y Charles. La verdad que estos 4 materiales o 5 materiales, hoy cuando lo compara, están en un índice de 107 o 105 respecto a la media del ensayo, de los ensayos. Esto yo puse como ejemplo la campaña 19-20, pero lo venimos viendo hace 3 campañas, pero para la zona puntual de ustedes hay que tener en cuenta que Overture, Charles, Daniele y Montoya, que son gran parte de los materiales que mejor están rindiendo en cuanto a estos ensayos, son los que se ven algún problema de calibre. Entonces, si uno dice, yo quiero irme a mayor porcentaje de cebada cervecera y obviamente menos de forrajera por concepto de calibre, o que mi cervecera tenga un factor bueno en cuanto a calibre, quizás solamente nos tengamos que centrar en variedad Andrea, que está muy bien posicionada en calibre y en rinde está en mitad de tabla, o Montoya, que sería una variedad interesante a incorporar, que está muy bien dentro de rinde y en cuanto a calibre está a mitad de tabla. O sea, eso es un dato que me parece interesante recalcar de si hacemos cebada, ojo, qué variedad hacemos por el tema calibre. El segundo punto, solamente remarcar que los mismos materiales que ustedes tienen de alto potencial o de buen potencial y estabilidad en la zona son prácticamente los mismos que nosotros estamos teniendo en los ensayos de Montaner en la zona Mar y Sierras, o lo que venimos sembrando en cuanto a ensayos que vemos de la zona Mar y Sierras y todo lo que fue mostrando Pablo de los INTA. Nosotros nos focalizamos mucho en qué variedades usamos en los ensayos del INTA, y en líneas generales lo que hacemos es, no solamente miramos al rendimiento, sino nos focalizamos mucho en enfermedades y en la calidad. ¿Por qué miramos mucho enfermedades? Para tratar de, en estos años, solamente hacer un solo tratamiento de fungicidas entre SADO 37 y SADO 42, centrándonos en hoja bandera del cultivo, para no recargar los costos que veamos hoy y no seguir achicando el margen. Y el otro punto, para lograr los glútenes que queremos para entrar en los mercados de molinos que andan en la zona, o ir a los puertos, ya sea Necochea o Bahía Blanca, que le quede más cómodo a cada una de las empresas a ustedes, llegando con el mejor factor posible que tenga. Pero en líneas generales es para reforzar que los mismos materiales que tenemos, ya sean intermedios largos o cortos, que se engloban el 330 y 6 Shingo, son los materiales por excelencia que estamos sembrando. Esta presentación queda, después la mira cada uno de ustedes. Este gráfico siempre me pareció perfecto, buenísimo, lo vi de Daniel Miralles, creo que darse una todo trigo del 2010 o 12, y refuerzo un poco todo lo que es fecha de siembra. Recordar que a medida que voy atrasando fechas de siembra, según materiales, hay algunos materiales que se comportan de forma bilineal, que primero son estables, después caen, o después o siempre se comportan lineales. Estos fechas de siembra y estos rendimientos en rendimiento en granos por metro cuadrado, esto es así y pasa, y nosotros lo vemos y lo tenemos muy probable en la zona, pero como línea media, cuando uno ve este ensayo que estuvo buenísimo, que fue una tesis de grado, y analiza varios cultivares de trigo y varios cultivares de cebada, que es mucho fuente y base de datos de Cronox, se ve que por cada día de atraso en la fecha de siembra estamos perdiendo
una media de 30, 35 kilos. Se refuerza mucho de un ensayo que salió ahora también de una empresa del norte de Buenos Aires, así que yo sería bastante tendencioso, que esto lo mostró Agustín, en tratar de sembrar lo más temprano que podamos nuestras cebadas y nuestros trigos largos e intermedios. ¿Para qué? Para poder potenciar el rendimiento y que esos 3.500 kilos, ojalá que sean mucho más, y eso va todo directamente al resultado que tenemos del resultado global que tiene ese cultivo o esa actividad que seleccionamos. O sea, por eso repito, esto sería un punto que yo lo remarcaría fuerte, de decir, estudiemos las heladas. Yo había agarrado Coronel Suárez, y cuando miro la fecha de primera helada o de última helada, con el 20% de probabilidades, que un poco es el mismo valor que contaba Daniel hoy, que los asesores o los técnicos o INTA o las facultades recomiendan trabajar entre el 10 y el 20, la probabilidad media del 20% está en el 28 de octubre. Yo si hago florecer mis trigos el 28 de octubre, voy a tener ese riesgo de probabilidades, pero no me meto en tener estas caídas en los ciclos largos, en los ciclos cortos o en la cebada. ¿Por qué? Por arrebato en el llenado de grano o exponer nuestras floraciones a momentos donde ese balance hídrico esté de peor manera. ¿Sí? El tercer o cuarto punto que yo quiero remarcar, que va muy englobado al ambiente y a malezas, ustedes están saliendo de una campaña que fue relativamente seca o bastante seca, todo lo que fue diciembre, enero y febrero. Tener muy en cuenta dónde van a sembrar los trigos, ¿sí? O las cebadas, si aplicaron en los girasoles Clearsoles o Spider o algún otro ALS en todo lo que es cultivos de soja, porque las mermas, ya sea de cebada o trigo, son grandes y estaríamos perjudicando el cultivo que estamos sembrando. Si yo logro o quiero igualmente sembrar en un lote que apliqué Clearsol y no me llovió los 200 milímetros que queremos en los 90 o 110 días posterior a la aplicación, puedo tener alguna precaución. ¿Cuáles son las precauciones? No aplicar más ALS en el ciclo de cultivo, eso es clave, o sea, no seguir sumando ALS, y sino usar todos estos bioestimulantes que hoy contaba Agustín, tanto en semilla o en vegetativo, que ayudan mucho a recomponer esos cultivos que pueden tener alguna fitotoxicidad. El otro punto me parece interesante remarcar es que estamos con relaciones insumo-producto, ya sea de urea y de DAP, respecto al cultivo de trigo y cebada, muy buenas cuando uno la analiza contra un año, cuando analiza contra 5 años, contra 2, ¿sí? Hoy se puede decir que con ureas de $375, que esto sería puesta en el campo, la consiste a $350 en el puerto, la llevaste con $20, $25 al campo, lo mismo con el monamónico, estamos con relaciones positivas de $25 a $30 contra trigo y cebada. Eso lo que nos invita es a levantar un poco los modelos normalmente usados en un 15 o 20%, ya sea en nitrógeno o en fósforo. En los gráficos que simulé yo de márgenes está ya puesto un 15% más de lo que ustedes usan normalmente y que sale de los análisis de campaña. El otro punto, esto lo paso muy por arriba, pero me parece clave remarcar, es dos cosas. Una es saber que cuando vamos disparando el rendimiento, la proteína se va diluyendo, entonces tenemos que seguir levantando nuestros modelos de N. El segundo punto es empezar a analizar esas rentabilidades según el modelo productivo, así que coincido plenamente con lo que contaba Agustín, y por eso digo que lo refuerzo, es decir, con los precios actuales que tenemos, relaciones insumo-producto, partiendo de un suelo que tenemos agua disponible e interesante para potenciar el rendimiento de fina, sabiendo que las calidades, ya sea por factor en trigo o cebada, hoy lo están pagando. Yo contaba que tener una cebada de 12 pagaba $10 más que tener una cebada de 10, que eso hoy hablar de $30 o $38 en realidad, si me pongo a pensar que si voy a sacar 3.800 kilos de cebada, es el equivalente a fertilizar con 100 kilos más de urea. Eso lo que digo es, incita a trabajar en las rentabilidades, donde se me planchan las curvas y me parece óptimo estar en 125 kilos de N menos X en los campos que tenemos 3.000 kilos de rendimiento estimados, y pensar en un 145 kilos menos X en los campos que yo puedo estimar 4.000 kilos o tengo planificado 4.000 kilos de rendimiento. Y siempre sin descuidar que esa foto inicial de 125, 145 no es estático, sino es dinámico, y ojalá que por esa dinámica de
buenas lluvias en vegetativo y macollaje y elongación, y porque ojalá que se mantengan las buenas relaciones insumos-productos, me digan que midiendo con el Green Seeker o con el SPAD, esa relación que contaba hoy Agustín, que nosotros le llamamos índice de suficiencia de nitrógeno, me permita refertilizar con 20, 25 kilos más de ADN para potenciar el rendimiento. Y que esta curva que hoy está planchada acá vaya más elevado manteniendo esas proteínas que queremos. Así que creo que eso era interesante lo que yo quería remarcar de FINA, de sembrar lo más temprano que permita mi ambiente. Si tengo un poco de miedo, pensar en seguros agrícolas de helada, siempre suma cuando uno quiere tener estabilidad del negocio. El tercer punto es aumentar niveles de nitrógeno y de fósforo y usar modelos dinámicos. El otro punto es estar muy atento a residuales y a todo lo que es variedades y cuál me da de esas variedades la calidad, ya sea en calibre en cebada y en proteína en cebada y en trigo, para optimizar ese resultado que mostré hoy estáticamente en los márgenes. Esto me pareció interesante, lo paso por arriba, pero quiero decir que esa foto de girasol y maíz que yo comenté de 5.500 kilos de maíz y 1.800 kilos de girasol como foto media de la zona, uno con todo lo que es manejo variable de los insumos. ¿Qué digo variable? Uno cuando empieza a mirar un mapa macroambientado, esto es un mapa de rinde de un campo ya macroambientado de nuestra zona, lo que empezamos a ver es, si bien tenemos la foto media que da 2.800 kilos de girasol, lo que vemos en los mapas de rinde es que tenemos sectores de muy mal rinde y sectores de muy buen rinde. Entonces lo que hicimos es, con mucha información de imágenes satelitales, mapa de rinde y demás, es tanto los maíces y girasoles, separarlo en 3 ambientes, que nosotros le llamamos A al bueno, B al que veníamos trabajando como foto media, y C al malo, y aumentando plantas, aumentando plantas del C a la A, aumentando monamónico del C a la A, y lo mismo nitrógeno y azufre, lo que logramos es, esto por eso digo, lo cuento por arriba porque es muy largo para desplayarlo ahora, lo que hicimos fue, con igual costo, es obtener un plus de rendimiento, que ese plus de rendimiento, esto lo pongo como un ejemplo puntual de este año, pero un plus de rendimiento que nos está dando a nosotros es un 7% en maíz y girasol, respecto a la foto media que teníamos, ¿sí? Respecto a la foto media que teníamos, lograr un 7,5% en cuanto al resultado. Respecto a igual costo, pasa todo directo a margen, que para el ejemplo puntual de la campaña que estamos terminando hoy en día, eso nos aporta casi $55, que si uno mira estos $55 respecto a los cuadritos verdes que veamos hoy en los márgenes comparados, la verdad que ayuda e incentiva a decir, pongámosle foco a este punto, obviamente si tenemos la metodología y las herramientas y las sembradoras en la zona, porque nos puede dejar mucha renta en un año que están justitos los cultivos. Así que para ir concluyendo un poco todo el expuesto, me parece interesante esto. Estamos en una campaña que tiene un 20% más de margen bruto, de menos de margen bruto que el promedio de las 8 campañas agrícolas, y eso lo que hace es, nos incentiva a ajustar todos los detalles de todo lo que hablamos, de técnico, financiero, patrimonial, ventas, para poder mejorar el negocio global, pero tener en cuenta, estamos en un negocio que hoy es positivo, con todo lo que se escucha de otros negocios, con todo esto del coronavirus, hoy estar en un negocio que es positivo, creo que es para rescatar y es para ponerse contentos y seguir adelante. Mucho foco en lo que es planificación. Cuando hablo de planificación, hablo de lo que es macroambientación, microambientación, que fue las últimas 2 diapositivas que comenté anteriormente, mucho foco en lo financiero, en lo impositivo, empezar a hacer esas relaciones y comprar y cotizar todo lo que es los insumos para tratar de, en la planificación, en poder empezar a ganar algunos dólares más que engloban a la rentabilidad global de la empresa. El otro punto es tratar de potenciar los mejores márgenes dentro de estos planteos técnicos. Como dijimos hoy, si trigo verdeo es el mejor margen, obviamente que ahí tenemos la limitación de cuántos terneros después tenemos para invernar, recriar y demás, pero bueno, tratemos de maximizarlo, después será cebada cervecera, después será girasol oleico, apuntar a tratar de sembrar el mayor porcentaje posible de los mejores márgenes. Estamos con buenas relaciones insumos-productos, y eso está bueno no solamente para fertilizantes, también lo comenté muy por arriba hoy en fungicidas, o sea, es un año que por esas relaciones podemos estar más holgados en aplicar todo lo que Agustín le viene contando año tras año y los asesores de cada uno de sus grupos, y creo que comprar anticipado para no correr riesgo entre los insumos es una recomendación
que me parece interesante hoy tener en cuenta. El otro punto es esto, el precio del oro de los granos. Estas tablas les quedan, están con rentabilidad de cero. Si uno la quiere pasar a rentabilidades que manejan pools, puede ser del 2 al 14, pero como foto media se puede decir que tanto el trigo a 165, la cebada a 160, o si llega a salir esos girasoles Alto Leico a 260, que ya hay algún negocio a Junín o hay algún negocio a Necochea, son precios que es para ir vendiendo, no sé, el 40-50% de la producción estimadas, ir asegurando gran parte del negocio. El otro punto es empezar a ajustar por protocolos a que llamo, todo lo que fuimos charlando de densidad de siembra durante la reunión, todo lo que es nitrógeno, fósforo y azufre, los modelos que tienen zonales, todo qué enfermedad y qué cura semilla hacer según variedad, o sea, es un año para ajustar todos los detalles de protocolo, ninguna duda que tenemos que seguir potenciando todo lo que es tecnología de costo cero. Yo la tecnología de costo cero le llamo, para mí la más importante es fecha, porque voy a sembrar un trigo, pongo un ejemplo siempre puntual, porque voy a sembrar un trigo largo el 1 de julio, pudiéndolo sembrar el 25 de mayo, con la merma que puedo tener en el rendimiento, si me atrasé porque no apliqué el cletodin y el galan ahora para matar el ryegrass resistente que tengo hoy en el campo. Entonces digo, pongamos foco en aplicar y matar ya el ryegrass para poder sembrar en tiempo y forma. Otra es, dentro del abanico de variedades que tengamos, tratemos de sembrar la que nos deje mejor parado en cuanto a rendimiento y los convenios que anden en la zona, ya sea de trigo pan, trigo de candial o cebadas. Y el otro punto que me parece interesante remarcar es, que lo conté un poco hoy, cuando nos mostraba los márgenes a nivel empresa, ¿no? O a nivel alquiler. A iguales márgenes, ¿sí?, de los cultivos. Ejemplo, tengo el mismo margen de mi maíz de 5.500 kilos con mis girasoles de 2.700, pero tengo un problema muy grande de yuyo colorado, y bueno, empecemos a mirar en lo que es toda una masa sistémica, y esa visión sistémica es, apuntemos a las rotaciones, a controlar esas enfermedades, a controlar esas malezas, y quizás ahí digo, bueno, termino sembrando maíz, por más que el margen no me lo decía. O sea, creo que eso es interesante también, empezar a mirar esto, más allá del margen puntual, que lo conté en todos los puntos anteriores, empezar a mirarlo sistémicamente, porque la película no termina acá, sino no comprar los problemas para campañas anteriores, y no más que muchas gracias a todos, agradecerle a José, a Agustín, a Pascual por toda la información que me fueron dando, obviamente agradecerle a ustedes por haber escuchado toda la jornada, y muy buena campaña 2021 y adelante, que recordemos, estamos en un negocio que estamos positivo, es lo que sabemos hacer, y granos y trigo y cebada siempre se va a seguir consumiendo, así que es cuestión de ajustar detalles y poder ganar la mayor plata posible. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Diego, la verdad que espectacular la charla. Te vamos a dar un espacio para que tomes agua y aire. No tengo problema. Fuiste una máquina. Así que antes de que Pascual Ciccioli, el asesor CREA de la Madrid, te haga las preguntas que fue sintetizando, yo voy a alargar la encuesta. Voy a alargar la encuesta de este bloque para que la vayan contestando, mientras te doy un segundo. Perfecto. Para que tomes aire, a ver si van contestando. Bueno, ahora sí, ya van contestando, saliendo como piña. La verdad que en general, después las voy a compartir todas, pero en general la verdad que la valoración de todas las charlas ha sido muy buena, y en este caso particular la tuya también está con muchos puntos sobre excelente. Bueno, si querés, Pascual, hacerle las preguntas a Diego. Yo, una vez que después termine Diego, les muestro a todos el resultado de la encuesta, y bueno, vamos a hacer algunos agradecimientos y después dar por terminada la jornada. Así que metele nomás, Pascual. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Diego. A ver, seleccionamos dos preguntas por cuestiones de tiempo. Arranco con la primera. Estaba relacionada cuando hablaste un poquito con respecto a los márgenes. En el caso del trigo verdeo, a ver, había una consulta particular de a ver qué producción le estabas poniendo al verdeo, y desde el punto de vista más técnico,
si ese verdeo no afecta a la producción del cultivo siguiente y a ver qué tienen medido ustedes. Bien, te cuento un poco. El verdeo ese lo simulé similar a como lo tenemos nosotros, está hecho sin suplementación, como primer dato. O sea, lo hice estático solamente a nivel de pasto, está hecho obviamente sobre un trigo o una cebada, simulando que sembramos pará, justo se me borra esto, simulando que estamos sembrando el 10 de febrero y eso se está quemando el 15 de septiembre, así voy englobando las dos respuestas, pensando en el próximo cultivo, ¿no? Básicamente, lo que estamos haciendo nosotros es cargar esos verdeos entre 2,2 a 2,5 terneros de destete desde pastoreo desde el 15 de marzo hasta el 15 de septiembre como fecha media. O sea, un poco está simulado de esa manera y van comiendo durante todo ese ciclo productivo, hecho sin suplementación. Cuando le metemos la suplementación, que no está simulado, y repito, para este ejemplo particular que mostré, que lo hacemos siempre más o menos al 0,7% del peso vivo, el 1% del peso vivo, lo que nos vamos es a más carga de 3,5, 4 por hectárea, obviamente con mayores estabilidades. Pero para el caso puntual está 2,2, 2,5 terneros y un verdeo que dura desde el 1 de febrero de diciembre hasta el 15 de septiembre. Respecto al 15, a si perjudico o no el próximo cultivo, acá yo me tomaría dos comentarios. Si yo voy a ir a una soja de primera, que voy a estar sembrando el 20 de noviembre, yo puedo estirarme con ese verdeo al 20 de septiembre, 1 de octubre. Ahí no estamos viendo limitaciones o mermas en el rendimiento. ¿Por qué? Porque yo me veo un suelo que tengo de 40 a 80 centímetros de profundidad del suelo, ¿sí? Eso más o menos lo que termina teniendo es, si cada centímetro de suelo acumula 1,5 milímetros, yo voy a estar necesitando entre 50 a 100 milímetros. Si uno mira cuántas lluvias tenemos en esos 2 meses que me estoy tomando de resguardo para esa acumulación de agua, en el 85% de los casos te termina dando que recuperás el 100% del agua útil a la siembra. Eso lo miré justo puntual con los datos que me pasaste vos, Pascual, de cuánta recarga hay mes a mes. Eso sería para soja. Si me voy para girasol, yo el girasol en la zona de ustedes, Agustín de última me corregirá, obviamente también lo planteo medio tardío, un poco con planteos defensivos y demás, y yo también me iría a un planteo del sembrar del 1 al 10 de noviembre, esos girasoles, 25 de octubre al 15 de noviembre, si de vuelta. Me tomo unos días de 50 días por lo menos. Obviamente, limito un poco la producción del verdeo en el momento que pegue el pico, pero ya le saqué esos 4 pastoreos desde febrero que lo implanté hasta la fecha de quemado. ¿Bien? Bien, perfecto, Diego, clarísimo. La segunda pregunta está relacionada por ahí con un poquito más a la cuestión de mercados y la proyección de negocio. En general, los analistas están siendo muy bajistas con maíz. Vos lo destacaste en la presentación, creo que estaba también como neutro bajista. La consulta va considerando a la gran volatilidad o en realidad incertidumbre que hay en este momento por la coyuntura especial. ¿Cuánto tocarías rotaciones o cuánto modificarías lo que es manejo en función de proyecciones de mercado? Bien. Te contesto perfecto, buenísima la pregunta. Nosotros cuando planificamos normalmente en abril, mayo, ¿a qué le damos mucho foco en la planificación? Es a cebada, a trigo, a girasol y te diría en gran parte a soja. O te dirían cebada, girasol y trigo, ¿sí? En lo que es precio, relacionado con precio. ¿Por qué? Porque son los productos que tenemos mucho más cerca a las ventas, ¿sí? Pues cebada y trigo estamos planificando en mayo, ya en diciembre empezamos con las ventas y girasol en marzo, y después por cómo está un poco compuesto la estructura de mercado a nivel mundial, ¿no? Eso, cebadas se precia el 90% en el hemisferio norte, el trigo es más distribuido, pero casi todo el stock está en China, girasoles en el norte, pero de vuelta, repito, va muy relacionado con las gramíneas en cuanto a cuáles son los exportadores, y en cambio soja y maíz, la verdad que no le damos la importancia que se merece solamente los años buenos, que lo usamos como disparador de venta, es decir, che, tocó 170 el maíz, me vendo el 80% de mi cultivo, tocó $300 la soja, por darte un ejemplo, me vendo el 80% de la producción estimada. Pero cuando es soja y maíz, que todavía te faltan casi 2 mercados climáticos americanos por producir, pensá que nosotros estamos hablando del maíz y la soja que están sembrando estamos 6 de mayo, hoy va solamente sembrado el 15% del área,
en Estados Unidos, nos falta para nuestras ventas, por ejemplo, de maíz, 2 mercados climáticos. Todo este mercado climático, que es julio básicamente la floración, y todo el otro mercado climático del año que viene, de julio del 21 sería, pues nosotros empezamos a vender muy tarde nuestros maíces por sembrar tardío, buscando esa potencialidad y estabilidad. Entonces, para maíz y soja, si vos preguntás a mí, para maíz y soja, no los usaría como grandes indicadores lo que es venta de los productos, sí uso todo lo otro. Es decir, qué producción puedo lograr en cada uno de mis lotes, qué estabilidad, y después tener en cuenta esto. Tanto maíz como soja correlacionan el 98% o 95%. O sea, si uno es alcista en soja, también tendría que ser alcista en maíz como dato. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Muy buena la presentación. No sé, José, cómo seguimos. Y bueno, agradecerte nuevamente. Gracias, Pascual. Sí, gracias, gracias, Diego. Bueno, ahí está no sé si están viendo el resultado de la encuesta de este segundo bloque, de la primera parte, la charla de Miralles, la parte de Diego, la segunda parte, y sobre la organización. Así que, bueno, esto más allá del dato, que por ahí es anecdótico, nos sirve para sacar conclusiones para las próximas, la organización de las próximas reuniones. La próxima reunión va a ser la de HAT de Gruesa. Así que bueno, ahora sí, Agustina nos va a pasar un videíto institucional y vamos a ir ya terminando la jornada. Bueno, nuevamente le quiero especialmente agradecer a la Artirigoyen, a Álvarez Agronomía, a Valla Casal, Corretaje Bahía, DS Hermanos, Fogio Agrimensura, Agrurruti, Agropecuaria 2000, Alea, Cercas, Esteban Gonda, Los Tigres y Nutrien, que fueron los sponsors que apoyaron esta jornada. Les quiero agradecer de vuelta a los oradores, que la verdad que estuvieron muy buenos, y nos pudimos adaptar bastante a este formato, y ya agradecerle a los 300 participantes que tuvimos en su momento, y bueno, y a los que estamos terminando la jornada hoy, que se hizo bastante extensa, pero no menos interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Van a tener este material colgado en la página de Sudoeste en breve, y bueno, y tendrán noticias nuestras referidas a las próximas jornadas y eventos que tenga la zona. Cualquier consulta o alguna pregunta que haya quedado sin contestarse, está en el chat. Igual se pueden dirigir a cualquiera de los referentes zonales para hacerla, y vamos a ver cómo se las canalizamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y será hasta más vernos. Hasta la próxima.